Les voy a contar la historia de esta camisa. Me la regaló mi mamá cuando supo que iba a hacer este programa. Claro, ella acostumbrada viéndolo a uno con buscapleitos todos los días, que son esas camisas ya viejas que uno les corta las mangas y quedan mangasiza. Ella dijo, no, mi hijo, usted no va a salir así en televisión, qué pena con los televidentes, vea, yo le regalo esta camisa, porque ellas son felices regalando camisas así, de manga larga y de botones. Pero la historia va más allá. Esta camisa, antes de ser camisa, estaba por partes, hasta que una modista o un sastre unió esas partes en una máquina de coser. Pero también otra persona con una máquina abrió los ojales, otra persona con otra máquina pegó los botones, antes de eso otra persona hizo los moldes y antes de eso estaban los rollos de tela. Y antes de los rollos de tela eran hilos. Y antes de los hilos eran fibras de plantas, animales o cosas, y así nos podemos ir para atrás hasta el origen del universo, o por lo menos hasta el origen de la humanidad, porque los textiles son casi tan antiguos como la humanidad, pues en algún momento los humanos tuvieron que dejar pieles de animales para usarlas y cambiarlas por otros materiales. Para que yo tenga esta camisa, usted esa pijama que tiene puesta, la ventana su cortina, la cama su sábana o el piso su trapeadora tuvieron que pasar muchas cosas. Pero si usted dice, ¿cómo así que la camisa, qué tiene que ver con la sábana y con la trapeadora? Pues que todas estas cosas son textiles. Textil se define como aquello que tiene que ver con una tela, un cilindro delgado, maleable, de cierta longitud. Yo creo que hoy por hoy no nos concebimos el mundo sin prendas de vestir, pero también como telas como las velas de los barcos, los cabos, las sogas y cosas tan antioqueñas como los sacos de fique con los que transportamos el café. O sea, todo eso son textiles y tienen que ver mucho con el día a día que nosotros. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de la tecnología en los textiles. Les voy a contar cómo era el modus operandi en mi casa en diciembre. Yo cumplo años el 20 de diciembre, ese día me regalaban un pantalón. El 24 de diciembre me regalaban la camisa y ese era el estreno para el 31 de diciembre. Recuerdo ese diciembre en el que me regalaron la camisa que era el último grito de la moda. Camisa de chaliz. Se sentía todo suavecito, era como una tela toda rica de tocar. Además eso venía como en unos estampados todos coloridos y atrevidos. Pero en un momento yo quise cambiar el modus operandi y les pedí a mis papás un uniforme de René Higuita. Y así fue, me regalaron la pantaloneta, el buzo y esta se sentía diferente, como más acolchada y más calurosa. Igual yo me la puse y era feliz, pues me dejé hasta las colas y me las encrespé. Yo quería ser René Higuita. Pero uno sentía antes que toda la ropa era de algodón o de lana. Y no, hay diferentes tipos de telas y por eso se sienten diferentes. La materia prima de las telas son distintos tipos de fibra que pasan por muchos tipos de tecnología antes de convertirse en la camisa de chaliz, en el buzo de arquero o en cualquier otro textil. El tema de la tecnología es cómo hacer para que esos textiles se hagan de una forma que no sea artesanal, que no sea más una técnica, una artesanía. ¿Dónde entra la tecnología? Entra en la producción primero de las fibras sintéticas o los filamentos que quieres trabajar. O sea, tú necesitas producir las fibras, sean naturales o sean sintéticas. Sin ese insumo no existe industria textil. Hay fibras de origen animal, vegetal y mineral. La lana, la seda y el cuero son fibras animales. El algodón, el lino y el fique son ejemplos de fibras de origen vegetal. Con el oro y la plata se pueden hacer fibras minerales. Con esas fibras puedes hacer hilos y después hacer prendas. También tenemos ya todos los que son componentes minerales, o sea, hay fibras minerales y todo lo que son fibras sintéticas que vienen normalmente a partir del petróleo. Entonces, digamos que ese sector que es la producción del hilo y la hilaza. Hay otro sector de tecnología que es producir, por ejemplo, el hilo a partir del algodón. O sea, ya tengo yo el algodón, lo puedo mezclar con poliéster y cómo hacemos esos hilos. Y otro sector de tecnología que es todo el sector de fabricación de las telas y ya todo el sector de textil confección. Y a medida de que la humanidad ha venido desarrollando pues todo su conocimiento, se desarrollaron métodos de tejido como tejido plano, tejido de punto, no tejidos, que han permitido producir a gran escala esos textiles. Cada una de mis abuelas tenía un talento especial. La una hacía unos tamales muy buenos y la otra le encantaba tejer. Así es como toda la familia tenía los guantecitos de la abuela, la bufanda de la abuela y los gorritos de lana que nos hacía la abuela.
También tuve una tía modista, pero ella trabajaba con diferentes tipos de máquinas. Ya sea mi abuela con aguja y lana o mi tía modista con telas, hilos y máquinas eran las encargadas de vestir a la familia. Mi tía modista era la que se encargaba de los disfraces. Me acuerdo de ese Halloween que me vistió de torero. Y la capa fue el dulce abrigo del carro de mi papá. Ese día no terminé pidiendo dulces sino lavando carros. Gracias, tía. El tejido como tal, la forma de tejer, el tejido plano no ha cambiado en los últimos 3000 años. ¿Qué ha cambiado? La velocidad a la que tú lo haces. Sí, y ahí entra la tecnología. Hacerlo a una mayor escala con una mejor calidad. Hay dos versiones sobre los motivos de William Lee para realizar su más famoso invento. La primera es que la mujer a la que cortejaba mostraba más interés en el tejido que en él. Según la segunda versión, tenía una esposa bastante lenta para tejer. Sea cual sea la versión correcta, este señor inventó la primera máquina de tejer, específicamente para tejer medias. Quiso patentar su invento, pero la patente le fue negada. En lugar de rendirse, decidió mejorar su máquina. Pasó de 8 a 20 agujas, lo que permitió tejidos muchísimo más finos. Intentó patentarla de nuevo, pero la reina Isabel I, temiendo que las tejedoras manuales del reino perdieran su trabajo, negó la patente una vez más. Dejó de insistir en Inglaterra y se fue a Francia, donde el rey Enrique IV mostró bastante más entusiasmo hacia este desarrollo tecnológico. Patente en mano, William Lee abrió su propia fábrica de medias. A principios del siglo XIX, un tejedor y comerciante francés se inventó un telar mecánico que usaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. Con esta máquina, un solo hombre podía hacer el trabajo de varios, y por eso no fue muy bien recibida en el sector de los tejedores, quienes quemaron públicamente algunos de estos telares. Pero de nada les sirvió, pues en lugar de sacar el telar de circulación, fue declarado Patrimonio Nacional y el creador recibió la medalla de la Legión de Honor y un acuerdo donde pactaron el pago de 50 francos al inventor por cada telar vendido. Después de su muerte le hicieron una estatua en el mismo lugar donde un grupo de obreros había quemado uno de sus telares. El método de su telar sería un antecedente de la primera máquina computacional. William Lee fue el inventor del telar. Independientemente de la técnica, todas estas máquinas necesitaban una misma cosa, hilo. ¿Y cómo se hacían los hilos? Pues con la rueca. Y si no les suena eso de la rueca, les voy a refrescar la memoria. En un lugar muy, muy lejano, una bruja le echó una maldición a una princesa. A sus 16 años se pincharía con la aguja de una rueca y entraría en un sueño muy, muy profundo durante 100 años. Y ya, ustedes se saben el resto de la historia. Llegó el príncipe, la besó, se levantó ella sin ojeras, con buen aliento y fueron felices para siempre. Pero la protagonista de esta historia no es la Bella Durmiente, sino la rueca. Mucho antes de los telares, muchísimo antes, se inventaron la rueca o máquina de hilar. Una máquina para hacer hilos de manera manual a partir de lino, lana o algodón. La rueca fue durante algunos años símbolo de la bandera de la India y estuvo vigente hasta el siglo XVIII, cuando se inventaron la mula de hilar, que fue la primera máquina industrial para cumplir esas tareas. Esta máquina evolucionó y todavía hoy se usa, sobre todo para hilar fibra de alpaca o lana. Tanto la rueca como la mula de hilar usaban fibras naturales para hacer hilo. Ya hay muchas máquinas que tienen este mismo principio y también muchos otros materiales para los textiles. Y entre otras cosas, ¿saben qué dijo la Bella Durmiente después de 100 años de estar durmiendo y despertar? 5 minutitos más, por favor. Digamos que los materiales como materiales
realmente en los últimos 50 años no han cambiado mucho como materiales, excepto posiblemente los elastómeros para dar mayor estrecho. O sea, nosotros tenemos las mismas fibras naturales, sí, algodón, lino, rayón. El algodón ya hoy por hoy, yo creo que estamos llegando al área cultivada de algodón que puede la humanidad. Y empezar a vestirnos todos con algodón sería, digamos, un retroceso porque no podríamos vestir a 8.000 millones de personas. Entonces las fibras sintéticas son la respuesta a eso. ¿Qué pasa con las fibras sintéticas? Se producen a partir de derivados del petróleo, la mayoría de ellas, entonces tienen una huella de carbono alta y una contaminación y pueden generar microplásticos, esas cosas como esas. ¿Qué viene haciendo mucho la industria durante los últimos años? Es cómo bajamos esa huella de carbono, cómo hacemos más sostenible la producción de esas fibras. Eso se hace a partir de la misma producción de los materiales, o sea, hacer una fibra sintética a partir de materiales reciclados. Cuando vemos una camisa, nunca nos imaginamos qué hay detrás de todo esto. Uno coge una camisa, se fija si le gusta el color, todo esto, pero nunca nos sentamos a pensar qué llegó a ver detrás de todo esto. Entonces, detrás de esto hay muchísima tecnología. Aquí es donde nos llega toda la materia prima de los centros de acopio de todo el país. Aquí empieza el proceso realmente del reciclaje. Más o menos reciclamos al día 4 millones de botellas de PET. Esto se ve traducido en entre 2.500 y 3.000 toneladas mensuales de PET que no se están yendo a los rellenos sanitarios. Es un impacto ambiental grandísimo. En este momento nos encontramos en la planta de reciclaje. La primera etapa es la alimentación de las botellas. En la apertura de las pacas hay unos tornillos que van girando y lo que hacen es abrir toda la paca para que las botellas empiecen a salir individualmente. Después de que salen individuales, pasan a una tina de prelavado. Pasamos a un cuarto paso, que es la separación automática. Unos equipos infrarrojos lo que van haciendo es que van sensando lo que no sea PET, lo van retirando mediante un chorro de aire de la corriente principal. Un quinto paso, la separación manual. Lo que no ven los equipos, hay unas personas revisando visualmente que no es PET con base en unos parámetros y unos criterios que les entregamos a ellos. El sexto paso es la molienda. En la molienda cae toda la corriente de botellas a unos molinos grandes que pican la botella y la convierten en pequeños trozos de escama. Y ahí se separa toda la escama de los pinos, de este polvillo que se genera en la molienda. Pasamos al proceso de flotación. Ya tenemos la escama limpia, libre de tapas y etiquetas, y la alimentamos al proceso de secado. En el granulado lo que hacemos es fundir toda la escama a alta temperatura y luego de que esté fundida la pasamos por una hilera con unos orificios grandes y la enfriamos y la partimos para convertirla en gránulos. En fibras sintéticas lo que se está haciendo es, por ejemplo, a partir de PET, que es la mayor fibra sintética que se produce a nivel mundial, es cómo podemos hacer ese filamento a partir de botellas recicladas o a partir de mismos textiles reciclados. Eso involucra toda una serie de adelantos tecnológicos muy importantes. El politeleftarato dietileno, lo mismo que el polietileno tereftalato, ¿será? También le dicen tereftalato de polietileno o polietileno tereftalato. ¿De qué se tratará? Es lo mismo que decir PET, entonces digámosle mejor PET, hasta ahí para no enredarnos. Es un derivado del petróleo del que hacen muchos envases y del que ahora también sacan filamentos para textiles. Pero aparte de reciclar este tipo de materiales, ¿de qué otra forma aporta la industria textil a cuidar el medio ambiente? Desde los mismos procesos de tejido, hombre, yo como utilizo menos energía en el proceso de tejido, como la hago más rápida, con menor uso de temperaturas, como en los procesos de tintura utilizo menos agua,
cómo en los procesos de tintura utilizo menos colorantes o cómo eso que hago que esos colorantes sean amigables con el medio ambiente. Y explicarle a la industria que si usted utiliza menor temperatura, pues tiene que calentar menos, entonces gastar menos energía. Y eso también es benéfico para el medio ambiente. Hasta ahora hemos hablado de fibra a partir de lana de oveja o alpaca, pero también las hay de cabras. De hecho, los chales más finos y caros son hechos con pelo de cabra de cachemira o cashmere. A esa fibra también se le llama pashmina. Estas cabritas, que son pequeñitas, les crece mucho el pelo durante el invierno y en primavera se les cae. Ahí está el negocio, socio. Viven las cabritas tan sofisticadas a 4.000 metros de altura en el Himalaya y es más rentable criar este ganado por su pelo que para extraer leche. De hecho, en países como Mongolia, la producción de este tipo de ganado va cada vez más en aumento para hacer pashminas y que vayan a parar en su mayoría a los cuellos de los cantantes de tropipop. Pero también hay otra cosa que va en aumento y es el consumo y desperdicio de PET. Por eso es mejor llevarlo puesto. El PET es uno de los tantos polímeros que hay y que tienen muchos tipos de aplicaciones. Hay un tipo de PET que se utiliza para textiles, que lo llamamos PES, poliéster. Hay otro tipo de PET que se utiliza para las botellas, que se llama PET-A. Hay otro PET que se utiliza para hacer lámina, que se llama PET-O. Y así, listo. ¿Qué comenzamos a ver hace muchos años a nivel mundial? Hombre, que algunos de esos PET se podían transformar para usarla en otros productos finales. Y la industria fue también tomando conciencia. Yo puedo tomar esta materia prima, o sea, una botella, y transformarla en una resina apta para hacer fibra corta. Entonces todo este proceso, en general, abarca una mezcla de conocimiento, de tecnología, de know-how, que se conjugan para finalmente, a partir de una botella, o mejor, de 5 botellas, construir una camisa, que es lo que se usa o lo que se requiere para construir una camisa. En el proceso de hilatura embobinado, la materia prima es el gránulo reciclado, que ya vimos que sale de la planta de reciclado después de lavar, fundir, extruir y sacar los gránulos. Esos gránulos son la materia prima para este proceso. En este proceso llegan a un extrusor donde se funden nuevamente, se convierten en líquido y a través de temperatura y alta presión se hacen pasar a través de una hilera. Una hilera es una placa con varios orificios. ¿De qué depende el número de orificios? Del número de filamentos que va a conformar finalmente el hilo. Está la hilera en la parte de arriba, sale todo el polímero fundido, se enfría y se convierte nuevamente en sólido. Todos estos filamenticos me forman finalmente un solo hilo, como lo vemos aquí. Ese hilo en la parte de abajo del proceso se envuelve en un tubo de cartón y se forma una bobina grande que posteriormente va a pasar al proceso de texturizado. En el proceso de texturizado lo que buscamos es coger la producción, la materia prima que sale de la planta de hilatura, el hilo que vimos formar en uno solo, lo estiramos mediante temperatura y torsión y le damos propiedades físicas al hilo. ¿Qué propiedades le damos? Resistencia, elongación, pero la más importante es que le damos volumen al hilo. Aquí hacemos que el hilo sea voluminoso para que se parezca al algodón, para que una fibra artificial sea muy similar a una fibra natural. Entonces en esta planta lo que estamos haciendo es cerrando un ciclo, dándole un valor agregado a un residuo, convirtiéndolo en un producto
que va a ser usado por mucho más tiempo y que no va a terminar generando un impacto ambiental. Pero una botella tiene un ciclo de vida muy corto, un textil no. Sí, uno compra normalmente un textil y dura mucho tiempo. O sea, si uno compra un textil, confección, una camiseta, pues si uno es hombre se la pone toda la vida hasta que la esposa de Dios la bota. Sí, ve, ma, es que las camisetas tienen un ciclo de vida muy largo, por eso hay que usarlas muchos años. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero esa tristeza cuando uno buscaba la camiseta de su banda de rock favorita y no la encontraba uno por toda la casa y uno, mamá, pero ¿dónde está mi camiseta de Guns N' Roses? Y ella, una que estaba ahí toda desteñida y uno, no es desteñida, es historia. Y cuando uno menos pensaba estaba convertida en un trapo de cocina. Y uno ahí limpiando el mesón con esa tristeza. Y vamos, Santiago, sé fuerte. Don't cry. Es que camiseta que se respete termina convertida en trapo. Y después normalmente no se desecha, sino que tiene otros usos, sobre todo aquí en Latinoamérica. Entonces la industria comenzó a investigar qué más teníamos que hacer para hacer un textil con eso. Y hace 2 años comenzamos a producir los filamentos hechos 100% con resina reciclada, para unos hechos muy especiales como las camisetas de la Selección Colombia. O sea, cuando nos pongamos la amarilla, ese hilo fue hecho con botellas recicladas y es hecho en Colombia por empresas colombianas. Sí, sí, Colombia. Aquí donde me ven, tengo encima puestas unas botellas PET, unas 4 o 5 de medio litro, porque es bueno saberlo, la camiseta de nuestra selección está hecha a base de botellas de plástico y es fabricada en Colombia. Lo que sí es cierto es que uno se la compra con esa emoción porque se va a ver como Falcao y luego se la pone y a uno no le queda igual. Debe ser porque uno compró la camiseta de Falcao pero no los músculos. ¿A qué le estamos apostando? Es a que como país y como clúster textil logremos tener unas diferencias en ciertos aspectos sin competir en nichos que nos permitan exportar, tener adelantos en máquinas de tintura mucho más rápidas, tener adelantos, por ejemplo, en la parte de estampación digital, o sea, que tú puedes salir muy rápido con moda, estampando digitalmente, y ahí el poliéster reciclado tiene una ventaja muy importante, polímeros de PET, pero que si se te pierde la camisa y se te cae al mar, se biodegrada en 3 años, que eso es una gran invención, creemos, de cara al futuro, porque permitirá no tener esa polución de microplásticos. Otro aspecto que se viene investigando mucho en las fibras textiles y en las fibras sintéticas es cómo producir esas fibras con materiales que no provengan del petróleo. O sea, el PET, el polietileno terftalato, se hace de 2 materiales que vienen del petróleo completamente. Hay compañías que han logrado desarrollar ya esas componentes a partir de material biológico parcialmente. ¿Cuál es el desafío? Producir un textil con eso. Otro tema que debe trabajar mucho la industria textil es en el tema de la circularidad y en el tema de los desperdicios que genera. La ciencia y la tecnología le aportan mucho a este sector porque realmente comienzan a responder cómo hacer y cómo desarrollar esa solución que está pidiendo el medio. Hace 3000 años sabemos cómo hacer un tejido plano, sí. Ahora es como lo hacemos más eficiente pensando en que tiene que ser un mundo sostenible para más de 8.000 millones de personas. Por más tecnología que tengamos hoy en día, el principio de la fabricación de telas sigue siendo el mismo desde hace cientos de años. Un cruce de hilos conocido como trama y urdimbre. Y que ahora sea más rápido, masivo, resistente y con múltiples materiales, incluyendo algunos tipos de desechos, es posible gracias a la evolución de la industria textil. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.